En este video vamos a hablar sobre los diferentes tipos de maneras en las que podemos determinar el riesgo de una empresa utilizando razones de solvencia. Aquí sería una clase bien importante porque estos son algunos de los indicadores que utilizaría una institución bancaria para determinar el riesgo de una empresa. Al final, lo que nosotros queremos capturar con las diferentes razones financieras son, tal cual como dicen los nombres, de alguna manera queremos ver la rentabilidad de la empresa, queremos ver el nivel de liquidez de la empresa, pero también queremos ver de qué manera podemos dimensionar el riesgo de default, que es básicamente el riesgo de no pago. ¿Cómo podríamos determinar el riesgo de no pago de una empresa y tratar de evitar de que la empresa llegue a un punto que está insolvente, es decir, que no puede acabar de pagar sus compromisos de largo plazo? Cuando nosotros estamos viendo deuda, deberíamos analizarla realmente en dos segmentos. Volviendo al análisis de balance de situación, nosotros tenemos que de una dada ecuación están los activos, y esos activos se pueden financiar de dos maneras. Utilizaré la nomenclatura en inglés. Se podría financiar a través de liabilities, en este caso la deuda que adquiere la empresa, o se puede financiar a través del patrimonio o el equity que está teniendo la empresa. Estas dos son las únicas maneras en las que una empresa puede estar comprando los activos, y la idea obviamente es que esto debe ser que en algún momento la empresa está adquiriendo compromisos, ya sea de corto o largo plazo. Cuando estamos viendo compromisos de corto plazo, aquí estamos hablando de la liquidez de la empresa, y ya cuando estamos hablando de compromisos de largo plazo, ya estamos hablando de la solvencia. Así que ahí ya tendríamos la primera diferencia entre lo que son las razones de solvencia y las razones de liquidez. Uno puede tener una empresa solvente y que sea una empresa ilíquida en un corto plazo, y hay una serie de estrategias para solucionar el problema. Pero cuando tú tienes insolvencia o hay una alta probabilidad de insolvencia, la primera preocupación del banco es el riesgo de que no se vaya a pagar esa deuda y que haya que llegar a un nivel de liquidación en la empresa. Evidentemente esos son uno de los riesgos más grandes que las empresas están tratando de evitar, pero al mismo tiempo los bancos están tratando también de dimensionar ese riesgo y tratar de evitarlo a toda costa. Entonces, ¿cuáles son estos indicadores de riesgo del no pago? ¿Cuáles son estos indicadores para ver el nivel de probabilidad de default o la probabilidad de no pago que podrían tener las diferentes instituciones? Veamos tres. El primero que podemos ver es, algunas veces le llaman el equity multiplier o el multiplicador de equity, que es muy sencillo. Básicamente lo que tú tendrías es activo sobre equity, y lo que uno está viendo aquí basado en esta relación es qué porcentaje de equity se usó para financiar los activos. Si yo tuviera un activo de 4 y yo tuviera que de esos 4 millones o 400.000 dólares, lo que sea, para mantenerlo simple, digamos 4, de esos 4 dólares, ¿cómo yo compré esos 4 dólares en activos? Si yo, por ejemplo, digo que esta empresa no se financió con ninguna institución bancaria y que esto fue 100% dinero que pusieron los accionistas, esta es una empresa que es de considerar de bajo riesgo. Esto básicamente sería una relación de 1, basado en este cálculo, porque sería 4 sobre 4. ¿Por qué esta empresa tuviese un nivel de riesgo diferente? Que si yo simplemente ajusto esto y digo que estos activos fueron financiados principalmente a través de deuda y solamente fue uno de los 4 dólares financiado a través de patrimonio. En este caso, obviamente, tendríamos que esta razón sería 4 sobre 1. Es decir, que por cada dólar de equity hay 4 dólares de activos. Esto tú lo podrías modificar un poco, porque esto lo que literalmente está tratando de decir es que la razón de apalancamiento es de básicamente 75% de pasivo y 25% de equity, que sería nuestro segundo indicador. Nuestra razón de endeudamiento sería básicamente esa relación debt to equity, que en este caso, como estamos viendo, es de una relación de 75-25, con el ejemplo que tenemos arriba. Ahora, ¿por qué es diferente esta empresa de esta empresa? La empresa que se está financiando, básicamente, aquí simplemente para mantener el ejemplo original, que era una relación de 1,
con esta. Lo que pasa es que cuando tú tienes, y cambiamos un segundo del balance de situación al estado de resultado, cuando tú tienes un estado de resultado en una empresa que tiene deuda, parte de tus costos van a ser tus gastos, como ya hemos visto en videos anteriores, parte de costos fijos, parte de costos variables. Los costos variables dependen 100% del nivel de venta. Costo variable está definido como aquellos costos que, si la producción es cero, no estoy incurriendo en esos gastos y van a ir directamente relacionados con las ventas. Esto, como hemos visto en este video, y si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Tú puedes tener gastos variables que son de manera lineal, gastos que son incrementales, o gastos variables que son decrecientes, pero siempre van a ser una función de la cantidad producida. Si la cantidad producida es cero, esos pagos no se incurren. Sin embargo, los gastos fijos, que pueden aquí incluir diferentes cosas, por ejemplo el pago de la renta o el alquiler de algún equipo, son cosas que son independientes de la producción. Cuando yo tengo la fábrica cerrada, cuando yo tengo mi negocio cerrado, hay gastos que no voy a estar incurriendo, esos son mis gastos variables, pero hay gastos, como los gastos fijos, que sí los tengo que seguir pagando independientemente de que la fábrica esté cerrada o no. Y esto se vuelve muy importante en una empresa que está endeudada. Parte de esos gastos fijos están mis compromisos de intereses. Cuando yo tengo una empresa con un alto nivel de endeudamiento, pone en riesgo de que si la empresa tiene una baja en las ventas, o está teniendo cero ventas, hay una alta probabilidad de que no se van a poder pagar los compromisos. Puede que pueda pagar intereses en corto plazo, pero solamente tendría que pagar intereses. ¿Y qué pasaría con el principal? Estas son cosas que los bancos toman mucho a consideración. A medida de que este nivel de endeudamiento sube, más aumenta este riesgo de que pase algo si las ventas caen. Aquí normalmente usan un poquito de historia. Normalmente cuando piden los estados financieros de una empresa no van a pedir de un solo periodo, piden periodos anteriores. También tratan de analizar el contexto tanto macroeconómico como de mercado de la empresa, y tratan de ver si existe un riesgo importante o un riesgo material de que la empresa va a tener algún nivel de bajón en las ventas. Ahorita mismo que estamos teniendo una circunstancia macroeconómica importante, viéndose afectada con el COVID, muchas empresas ahorita están tratando de reestructurar su deuda. ¿Qué es reestructurar su deuda? Bueno, están tratando de ver de qué manera los compromisos de corto plazo se difieren un poco hacia largo plazo. Aquí hay diferentes estructuras que no necesariamente entraré en detalle, en la que les dicen habrá un periodo de gracia de no pagar intereses, o que se pueden pagar los intereses pero no el principal, y el principal se lo lleva a un largo plazo. Eso es para inyectarle un poco de liquidez a esa empresa y tratar de que ese gasto fijo se reduzca un poco, por lo menos de manera temporal. Pero ¿cómo haces entonces con los compromisos a largo plazo? Tal cual como lo dice el nombre, eso es una solución temporal. ¿Qué se hace con el resto de la deuda? Va a tener que llegar un momento en que las ventas tienen que subir o tiene que haber una recuperación. De otra manera, la empresa va a tener que empezar a vender activos o ver de qué manera llega a comprometerse esa deuda. Y ahí precisamente con ese último punto es que se vuelve esto importante. Si nosotros tenemos a la empresa financiada de esta manera, en la que $3 de $4 son deuda en mi relación de activos, si yo tengo que vender el activo, 3 de esos dólares, de esos 4, van a ir a cubrir la deuda. Puede ser que yo tenga que liquidar ese activo y no lo esté consiguiendo el valor en libros de $4, y puede ser que ni siquiera consiga esos $3 de vuelta de mi deuda. Así que estos son indicadores sumamente importantes para tratar de medir si la empresa tiene un alto riesgo de esto que estábamos hablando inicialmente, que es el riesgo de default. Ahora, existen otros indicadores de solvencia. Uno de los muy comunes y muy relacionado no solamente al balance de situación, sino al estado de resultado, es el índice de cobertura de intereses, que básicamente lo que me mide es si yo estoy generando mis earnings before interest and taxes, ¿cuánto es eso en relación a mis intereses? Si por ejemplo yo tuviese un número de 4, o pongamos un número un poco más realista, si yo tengo un número digamos 2.5,
Lo que me quiere decir es que por cada dólar de pago de intereses, yo tengo aproximadamente 2.5 dólares de EBIT para poder afrontar esos compromisos. Yendo un poquito al estado de resultados, yo tengo mis ventas, aquí tengo mis cost of goods sold. Esto obviamente me da mi utilidad bruta. Tengo entonces varios de mis gastos fijos, vamos a simplemente resumirlos como mis gastos de ventas generales y administrativos. Entonces aquí me queda mi EBITDA. El EBITDA es básicamente mis earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. En español es mis ganancias antes del pago de impuestos, el pago de depreciación, amortización e intereses, que es lo que me interesa. Si yo aquí le resto la depreciación y la amortización, básicamente me queda mi EBIT. Aquí con lo que yo quiero ver es, porque mi siguiente gasto antes del pago de impuestos es el pago de intereses, de esos compromisos de deuda que yo tengo a mis instituciones financieras, inclusive a mis propios accionistas que me pueden hacer un préstamo directo a la empresa, cuánto yo tendría que pagar. Este es un indicador muy popular porque simplemente viendo el estado de resultados se puede tirar este número. Entonces tú dirías, si la empresa tiene este número lo más alto posible, es de menor riesgo. No estoy mitigando todos los riesgos porque en el estado de resultados solamente se están viendo los intereses, no se ve el pago de principal. Sin embargo, para mí es muy importante que este número se mantenga con una cobertura lo suficientemente alta para que yo esté garantizado de que por lo menos estoy cubriendo el gasto de intereses. Hay un par de temas un poco más sofisticados, como por ejemplo nosotros sabemos que la depreciación y la amortización son gastos en el estado de resultado, pero no son gastos en cuanto a flujo de caja. Así que yo podría tal vez hacer un cálculo, de hecho a alguna gente le gusta usar sobre el pago de servicio de deuda como mejor indicador, y básicamente ahí nosotros podríamos determinar si esta empresa está generando suficiente flujo con sus operaciones para hacer pago de todos los compromisos, tanto el pago de principal como el pago de intereses. A veces no es fácil conseguir este número sin analizar a profundidad la empresa. Muchas veces en los estados financieros tienes que tener el detalle, pero no necesariamente te dicen cuánto es la letra de cada uno de los compromisos bancarios. Podrías entrar al detalle y hacer un cálculo dependiendo del vencimiento y el largo de esos compromisos bancarios, pero estos son números mucho más fáciles de tirar porque ya te lo dice directamente el informe de estado de resultados sin tener que entrar a profundidad las notas de un estado financiero. Pero ciertamente estos son dos indicadores claves que se utilizan. ¿Qué es lo que yo quisiera ver aquí? Tanto aquí como acá quisiera ver que este número sea lo más alto posible. De hecho, cuando uno está haciendo contratos de financiamiento para bonos o para cualquier tipo de reestructuración, una de las cosas que siempre se suele pedir son estos dos indicadores, y que estos dos indicadores digan algún número, y dependiendo de ese número es que se le da un credit rating a la empresa o al bono que se quiere emitir. Eso va a depender obviamente de muchas circunstancias macroeconómicas. Aswad Damodaran, el profesor de NYU, tiene una lista de cuáles son los diferentes credit ratings que dan dependiendo de este indicador, que es el de cobertura de intereses, y las diferentes agencias de crédito tienen sus diferentes indicadores, pero ya con esto podemos tener una idea del tipo de situaciones en las que nosotros podemos llegar a un banco y decir, mira, esta es la empresa que estoy tratando de hacer, este es mi nivel de apalancamiento, esta es la cantidad de dinero que han puesto mis accionistas, de esta manera podría cubrir el pago de las letras o el pago del servicio de la deuda, de esta manera podría cubrir los intereses y de esa manera poder conseguir financiamiento para largo plazo.